Muchas gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué tal? Nos encontramos en un momento crítico. España afronta una década decisiva para su sistema energético en un contexto marcado por la electrificación acelerada, la presión sobre las redes y un entorno geopolítico incierto. Los recientes informes europeos sobre el apagón, junto con el análisis de la CNMC y las últimas medidas aprobadas por el Gobierno, de las que acabamos de hablar ahora, han vuelto a situar en el centro del debate la necesidad de reforzar la red eléctrica, garantizar la estabilidad del sistema y definir el papel de cada tecnología en el mix. En esta mesa intentaremos analizar esto. ¿Está nuestra red preparada para digerir la explosión de renovables y la demanda de los centros de datos, sin comprometer la seguridad, la sostenibilidad ni el bolsillo del ciudadano? Y me gustaría empezar por una pregunta general para todos, y es la siguiente. ¿Está nuestro sistema eléctrico preparado para sostener el ritmo de electrificación previsto o estamos corriendo por delante de nuestras infraestructuras? Por ejemplo. Buenos días, gracias por invitarme a participar en este evento tan extraordinario. Y bueno, empezamos bien, ¿no? Empezamos bien. Pues desde mi posición técnica y científica voy a hablar sin complejos. Y si yo analizo nuestra red, la red española es, yo diría que ejemplar. Es una red pionera que lleva funcionando muchos años y los que hemos trabajado en ciencia, para nosotros es un orgullo tener esta red. Pero dicho esto, lo que sí que necesitamos es que esa red responda, se sincronice y se adapte a los nuevos tiempos, al siglo XXI. En este sentido, no estamos corriendo, estamos siendo ambiciosos técnicamente en la introducción de renovables. Por supuesto, forma parte, lo decía el presidente, de nuestra autonomía estratégica, pero necesitamos inteligencia de red. Necesitamos que nuestra red opere en una etapa distinta a la que ha operado hasta ahora. Luego, yo no te voy a responder a si estamos preparados o no. Tenemos una buena red, es robusta y tiene que mejorar para enfrentar los nuevos tiempos que van a suponer pues, más penetración de renovables, una cuota de almacenamiento y otros temas que estamos por desarrollar. No te voy a elegir si lo uno o lo otro. Yo diría sin ningún complejo, como he dicho al principio, que es una red ejemplar, esencial para el desarrollo de nuestra estrategia y nuestra autonomía estratégica, que está en proceso de incorporar nuevas habilidades, instrumentos, facilidades, regulación, etcétera, que nos adapte a una red del siglo XXI. Punto. Gracias. Carmen. Pues, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, Serafín. Muchas gracias al diario.es por contar con Red Eléctrica. Pues yo estoy de acuerdo contigo, María Luisa. Creo que tenemos una buena red, pero no solo eso. Yo creo que partimos de muy buenos mimbres para hacer cosas que bueno, pues tenemos que hacer en el futuro, ¿no? Tenemos una buena red de transporte, tenemos unas empresas, una red de distribución ejemplar también, buenas empresas de distribución, tenemos generación, tenemos profesionales en el sector que hablan de lo que saben, ¿no? Y esto, tenemos un sector que yo siempre he dicho piensa muy rápido y muy bien, ¿no? Y esto es importante para hacer crecer ¿no? para hacer frente a los retos. Entonces, bueno, partimos de buenos mimbres, ya hemos hecho mucho, tenemos mucho hecho, pero tenemos que seguir haciendo muchísimo más. Entonces, bueno, esto no quiere decir que tenemos que hacer muchísimo trabajo, muchísima energía de la humana, tenemos capacidad para cambiar la regulación, que desde luego todos los informes que has mencionado, pues el tema regulatorio es importante, es lo que subyace de muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que vamos a estar preparados. Eso no quita para bueno, pues tener que hacer inversiones. María Luisa hablaba de digitalización de la red, de una red más inteligente. Yo hablaría de un sistema eléctrico más inteligente. No solo es la red, es la gente que se conecta a la red quien tiene que ser también más inteligente. Pero bueno, la verdad es que tenemos muchísimas iniciativas en progreso y en España sabemos por lo menos qué es lo que hay que hacer. Pachi,
¿Cómo lo ve Iberdrola? Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, yo creo que lo comentaba esta mañana el presidente, yo creo que viene mucho en línea con el informe Letta, y yo creo que hay un tema que debemos comentar de la electricidad. O sea, vamos a ver, Europa no tiene gas ni petróleo, no tenemos fósiles, España tampoco. Y hay una cosa que es importante, siempre vamos a tener gas más caro que los países que lo tienen. Fijaros que traer gas a España es liquidificarlo, transportarlo y gasificarlo cuando aquí llegamos. Estamos hablando de que eso cuesta 20 euros. Es decir, de un precio de gas normal de 30, 2/3 del precio es traerlo. Nunca vamos a ser competitivos. ¿Qué nos está pasando hoy? Es decir, claro que tenemos un sistema preparado, pero tenemos un sistema que tenemos que prepararlo para crecer. Se está cumpliendo el storyline que teníamos histórico. Decíamos que hacer renovables, España tiene recurso renovable y buenas empresas y terreno y saltos de agua, que nos iba a hacer bajar la dependencia. Lo estamos viendo en esta crisis, como con subidas del barril elevadísimos, como con subidas del gas relevantes, el precio de la electricidad apenas es dependiente. Menos entre el 15 y el 20% de la electricidad es solo dependiente de la importación. Cuando hablamos de electricidad, hablamos de energía producida en España y el resto es importada. Y yo creo que tenemos que empezar a hablar en esos términos. ¿Qué energía produzco aquí y qué energía es importada y no debemos compararla? Decíamos que nos iba a bajar el precio y ha bajado el precio. Y decíamos que eso era una oportunidad económica y nos iba a traer industria. Y nos ha traído industria, nos ha traído peticiones. Las peticiones de acceso a red se han multiplicado por 10. Lo que tenemos una vez que tenemos las renovables es que generar las inversiones suficientes en redes para que aquellos que quieran aprovechar la oportunidad y España aproveche la ventaja competitiva que tiene, se puedan conectar. Gracias. Un ejemplo de este aumento de las peticiones está a tu lado. David, ¿cómo lo ves tú? Pues Serafín, muchas gracias y un placer estar aquí, la invitación y compartir esta conversación con, bueno, pues con los que en esta mesa realmente saben de lo que están hablando, ¿no? Yo intentaré que no parezca que realmente es así, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el sistema eléctrico y en general la electrificación es como la educación. Ves los frutos en el medio y en el largo plazo, ¿no? Mi madre era profesora de un colegio público y ahora a mí me paran por la calle, mi madre ha fallecido ya, pero vamos, ahora a mí me paran por la calle sus alumnos para darme las gracias por cómo era mi madre y no me paraban cuando ellos estaban en quinto o en sexto de GB, ¿no? Y creo que es que o pensamos en las inversiones en red en ese sentido o es que la conversación va a ser como hablar sobre lo importante que es la educación con un niño de quinto de GB. Perdonad, los Zetas y todos los que estáis en el gabinete de la ministra, ¿no? El GB es una cosa a la que fuimos algunos, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental. Y lo mismo, pues eso, un padre que tiene hijos y el fondo que tiene ahí donde va ahorrando, pues ahorra en eso, en que cuando llegue a la universidad o donde sea, o a la FP que vayan o tal, pues que lo puedas pagar. Entonces, eso me parece fundamental, ¿no? Y segundo, que el sistema es distinto. Es que esto es otra cosa, ¿no? Creo que las peticiones de demanda son positivas. O sea, oye, tú ofreces algo y hay mucha gente que te dice que lo quiere. En general, no es, o sea, es peor el que no tiene, ¿no? Cuando viajas por Europa, te dicen, ¿qué tiene España? ¿No? Dices, pues, oye, si vienes a España te dirá un montón de problemas, ¿no? Pero cuando vas por ahí te dices, ¿por qué la gente quiere ir ahí, no? El problema es cómo ordenas eso, porque no, pues, un recurso que en las cantidades en las que se pide ahora no se había pedido nunca, no solo es, digamos, sigue siendo un recurso esencial y estratégico de país, pero a la vez se convierte en un recurso escaso. Entonces, lo que tienes que hacer es gestionarlo, ¿no? Y creo que el Real Decreto, o el borrador del Real Decreto, va en ese sentido y me parece que es una buena noticia, ¿no? Me voy a quedar ahí, pero bueno, solo un comentario sobre el tema de la digitalización de la red, ¿no?
Amazon Web Services ayuda a Red Eléctrica a entender mejor los datos que tiene, a encajar esos datos mejor con todo el sistema. Somos un proveedor de digitalización fundamental, como lo somos de Iberdrola, que somos partner tecnológico, como sea que se llame, ¿no? Global, preferencial o tal, bueno, una historia tal, ¿no? Entonces, la digitalización es que además ayuda al sistema. O sea, si el sistema, si hay una posible salida para el sistema, pasa por la digitalización, ¿no? Y en eso, bueno, pues estamos en ello. Gracias. Comentabais que la red es ejemplar, pero el informe sobre el riesgo del apagón en Europa, de la semana pasada que conocimos, subraya la vulnerabilidad del sistema al concluir que el apagón fue el resultado de múltiples factores. María Luisa, desde la ciencia, ¿cuál es hoy el mayor riesgo para la estabilidad del sistema y para la gestión de los picos de estrés? ¿La penetración de las renovables, la falta de red, la gestión de demanda? La estabilidad. Vamos a hablar de estabilidad. Y ¿qué dice la ciencia de qué da estabilidad a un sistema? Pues lo da la inercia, la flexibilidad y la capacidad de respuesta. Esto es la teoría. Voy a recoger una idea que ha puesto Carmen antes sobre la mesa. No estamos hablando de la red de transporte, sino de la red como un sistema integrado entre generación, transporte y distribución y demanda. Para mí esa es la clave. Tiene poco sentido hablar de más o menos penetración de renovable si no tienes el resto acoplado. Luego, para mí el mayor riesgo es desacoplar la penetración de red sin un sistema coordinado entre generación, transporte y demanda, ¿vale? Claro, estamos en una etapa, y lo han comentado antes, donde ya a la red se le está pidiendo mucho más de lo que se le pedía antes. La estabilidad ya no viene de serie. Es algo en el que la red del siglo XX era capaz de predecir todas estas situaciones de inestabilidad, pero ahora no solo tiene que ser capaz de predecir, sino además de adaptarse. Luego, si estamos quitando generación síncrona por generación alternativa, tenemos que desarrollar al menos otras capacidades que paulatinamente se están incorporando en la red, pero no están suficientemente desarrolladas. Y hablo de la gestión de la demanda. Es decir, los centros de datos, los grandes consumidores, no tienen por qué ser el problema, pueden ser una parte de la solución. Si yo tengo inteligencia en la gestión de la demanda, y este es el gran elefante en la habitación, ¿cómo hago flexible con el desarrollo de los mercados de capacidad, restricciones técnicas, flexibilidad, etcétera? El otro desarrollo es el del almacenamiento, y voy a dar dos datos bastante sencillos. A cierre del 2025, el almacenamiento en el país era del orden de 3.400 largos megavatios, de los cuales 3.300 son hidráulicos. Luego, realmente, las baterías solo representan 100 megavatios. Estamos al 15% de los planes que teníamos al 2030. Por tanto, ser capaz de sincronizar simultáneamente una generación ambiciosa que no debemos perder, con una demanda que cada vez tiene elementos más sofisticados y más exigentes, con un almacenamiento que necesitamos desarrollar. Claro que tenemos hidráulica, pero ¿y todo lo demás? Eso para mí es el elemento clave, cómo sincronizar a la misma velocidad y al mismo ritmo todos estos elementos. Esto no es trivial, es un sistema complejo que tiene que sincronizarse y operar perfectamente. Da igual si pones muchas renovables o las quitas, porque lo demás tiene que acompañar este sistema. Para mí, esta sincronización perfecta, de no hacerla, sería el mayor riesgo. Es uno de los aprendizajes. Claro que la red es robusta, pero tiene que ir paulatinamente adaptándose a otros tiempos con otras exigencias, otras demandas, y existen herramientas, existe tecnología, existe o puede existir regulación que nos lo permita,
pero necesitamos, esto no es un interruptor, la transición energética no tiene un on-off, tiene una curva en la que nos vamos adaptando y tenemos que ir corrigiendo a lo largo de esa curva nuestro objetivo al 2030, 40 y 50. Esto es esencial. Las renovables y el almacenamiento es esencial para una operación segura de la red, sin lugar a duda. Además de otros elementos, como he mencionado, que es la inteligencia en la capacidad de gestión de la demanda. Aquí lo voy a dejar. Muy bien. Sí, es inevitable cuando hablamos de almacenamiento pensar en renovables. Carmen, ¿está la red de transporte preparada para integrar la generación renovable y las nuevas demandas? A ver, en generación, la verdad es que estamos, bueno, alguien ha mencionado la cifra, estamos integrando el año pasado, incluso con unas situaciones muy específicas, un 56% de la energía fue producida con fuentes renovables. Tenemos permisos de acceso otorgados que pueden estar en servicio ya o pendientes de poner en servicio, suficientes como para hacer ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que plasma un poco los objetivos a largo plazo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ya solo con los permisos que hay otorgados se podría hacer ese plan, ¿no? Además, una cosa que bueno, pues nadie valora, al revés, se percibe como un freno, pero que yo lo valoro mucho, es que todavía existe capacidad de acceso en la red de transporte si se quiere integrar más renovables, si hacen falta nuevos permisos. Está reservada en su mayoría para la celebración de concursos. Esto es algo que para mí es valioso porque en otros países no tienen, ¿no? Por temas regulatorios, ¿no? Más bien en el ámbito jurídico pues se han ido comiendo esta capacidad, pero en España sí que la tenemos, ¿no? Entonces, esto con la red planificada, ¿no? Para nosotros es muy importante a la hora en la red de transporte esos planes, ¿no? ¿Qué es lo que hay que invertir para dar servicio a las necesidades, ¿no? Esto es la planificación. La Administración General del Estado ha previsto la planificación. Entonces, esto es ya con la planificación vigente. La planificación próxima, que está, esperemos que en fases últimas, pues podrá incluso abarcar más, ¿no? Entonces, en el terreno de la generación yo creo que sí que estamos bien. En el terreno de la demanda es donde, bueno, pues aquí me imagino que el debate se va a ir centrando por aquí, si no, no habríais invitado a David, habríais invitado a un generador. Entonces, ahí, pues, de hecho, la planificación nueva, ¿no? la que hay formándose encima de la mesa tiene como foco el dar servicio a nuevas demandas, a las necesidades en distribución y por aquí va a venir la inversión, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora mismo en la red de transporte tenemos otorgados 11 gigavatios de nuevas demandas todavía no puestas en servicio. Esto supone un crecimiento intrínseco de la demanda de un 25%, ¿vale? Y lo tenemos en permisos de acceso y conexión. En distribución, pues la verdad es que ahí no tenemos mucha visibilidad, pero yo creo que cifras de AELEC hablaban de 30 gigavatios sin ponerse en servicio todavía, pero bueno, un poco los gestores de redes hemos vivido el paradigma, ¿no? Del cambio de paradigma de la demanda de los últimos 2 años, ¿no? Y así estamos. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir avanzando. Hay temas regulatorios que seguramente iremos comentando. El Real Decreto Ley aprobado el sábado, pues la verdad es que pone mimbres, ¿no? Para la gestión de estos accesos que probablemente estén siendo un bloqueo, ¿no? María Luisa y tú, Serafía, hablabais de almacenamiento. Efectivamente, tenemos 125 megavatios, ya no hablo de gigas, son megavatios en baterías actualmente en servicio. Esto es una cifra bastante mayor de la que hace un año podíamos hablar. Entonces, es incluso una buena noticia, ¿no? Hay otros datos que la verdad es que supervisamos mucho. Oye, ¿cuánto hay en cola de puesta en servicio, ¿no? Yo tengo trámites hasta que se inscriben en el registro y ya aparecen como puesta en servicio. Pues ahora tenemos unos 450 megavatios. Entonces, bueno, pues va desplegando, pero lento. Entonces, es verdad que también estoy de acuerdo en que hay que ir acompasando la transición energética, las diferentes fases a las que nos vamos a ir imponiendo. Interconexiones, pues bueno, estamos construyendo una en red eléctrica. Esto también nos dará cierta flexibilidad, ¿no? Pero todavía tardará. Construir más pues va a ser francamente difícil, estamos en ello, pero yo creo que va a ser difícil. Y lo que sí que creo que hace falta pues pasar a una fase de integración
en el sistema 2.0, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos desplazando tecnologías síncronas. Hace falta que, bueno, pues el resto de tecnologías den los servicios que estas tecnologías síncronas estaban aportando. Entonces, bueno, pues tenemos ahora mismo en fase de habilitación del famoso PO74, ¿no? Que permitirá a las plantas renovables, permite ya, y hay del orden de una centena de plantas habilitadas, ¿no? Para controlar tensión. Esto es muy importante para el sistema. Se habla también de grid forming, pero esto sí que ya es futuro. Entonces, bueno, pues hay líneas de futuro que se están haciendo. Tuvimos hasta el día 16 un trámite de audiencia de un proyecto de Real Decreto que imponía requisitos técnicos a instalaciones de todo tipo, ¿no? Pues esto también es importante desde el punto de vista del sistema, no solo de red, sino de integración en el sistema. Entonces, bueno, pues tenemos un sistema preparado, pero obviamente hay muchas líneas que se están llevando a cabo y que seguro que siguen adelante. Gracias. Oye, Serafín, Sí. permíteme, porque acabo de conectar dos ideas. ¿Cómo encaja esto que dices, Carmen, con el informe promovido por la CNMC que habla de una saturación de hasta el 95% de los puntos de acceso? ¿Qué es lo que está pasando entre una red que tenéis reservados estos puntos y que, por otro lado, se identifica con que los puntos de acceso están saturados? Voy a usar la palabra saturada. No sé si tienes… No sé, ¿cómo encaja esto? En el sentido de la demanda, entiendo. Bueno, es una cuestión que efectivamente yo creo que la cifra en distribuciones era del 86% cuando empezasteis a publicar la global en distribución. Ahora me imagino que será un poquito superior porque se habrán otorgado permisos de acceso. En la red de transporte pues estamos viendo una situación de quizás no tanto, pero también cierta saturación. Hay unos criterios que se van más complejos a nivel sistema, que es posible que aflore, que si se aprueba este proyecto de Real Decreto es posible que haga aflorar más capacidad. Pero hay un problema también detrás de, oye, ¿qué tenemos otorgado? ¿Qué está ocupando ahora mismo capacidad de acceso en la red de transporte, en las redes de distribución, ¿no? Y este es un tema regulatorio y jurídico que es difícil, ¿no? Porque nosotros al otorgar permisos de acceso damos un derecho a acceso y conexión, pero lo quitamos a otro que quiera venir. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que hay hospitales que no tienen posibilidad de engancharse a la luz, que hay viviendas que se han quedado sin capacidad, ¿qué ha pasado, ¿no? Entonces, alguien está ocupando esa capacidad. Esto es una cuestión que la CNMC efectivamente lo pone encima de la mesa. Un jueves, pues el sábado ya teníamos el Real Decreto Ley encima de la mesa, que bueno, pues hace falta ver cómo una ley, la operativa funciona o no, ¿no? Esto ya luego es muy perverso, ya lo veremos, pero en principio yo creo que podría ser una solución. Tú has comentado, Pachi, antes, yo creo que, o tú, David, no me acuerdo, el bien de la capacidad de acceso, y esto lo digo yo en algún curso que doy en un máster, pero claro, para un economista la capacidad de acceso en la red es un bien finito y gratis. Lo comentabas tú, es escaso, ¿no? Y además gratis. Bueno, pues el Real Decreto Ley lo que hace es decir, bueno, pues ya no es gratis, ¿no? Porque aquel que tenga un permiso de acceso otorgado dentro de 3 meses tiene que ir pagando ya los peajes. Es un anticipo, ¿no? De, oye, te vas a conectar, luego te lo vamos a desconectar. Pero entonces aquí hay un cambio. Si se convalida, ¿no? Hay un cambio, la red pasa a no ser gratis, la capacidad de acceso pasa a no ser gratis. Entonces vamos a ver cuál es el juego dentro de 3 meses, cuál es la situación, porque es posible que haya algún cambio en este sentido. No sé si te contesto a tu pregunta. Sí. David, yo por entrar un poco a este tema, que yo creo que es muy interesante, y por ver que es que realmente el sistema ha cambiado. Entonces nos estamos dando cuenta y teníamos pues una regulación que no estaba hecha para, pues para el contexto en el que estamos, ¿no? Y que es normal, le pasa siempre a la regulación. Yo la imagen que me ayuda es un poco la de, al final la red de transporte es un mercado mayorista, ¿no? Y es, bueno, digo en el sentido del ejemplo que voy a decir, ahora me dirás si tiene por dónde cogerlo o no, ¿no? Pero esto es como si, y tomadlo con algunas pinzas, ¿no? Pero esto es como, oye, tú vas a Mercamadrid, ¿no? ¿Y a cuánto está el kilo de rodaballo en Mercamadrid? El kilo de rodaballo en Mercamadrid está entre 18 y 25 euros, lo ponemos en 20 euros, ¿no? Y yo entro a Mercamadrid sin que me pidan el carné de si tengo restaurante, si tengo comensal en el restaurante para esa noche o no. Y a mí reservar durante 5 años un kilo de rodaballo en Mercamadrid me cuesta 0,08 euros. Esos son los 40.000 euros por megavatio de las garantías. Claro, son 40.000 euros por megavatio que están pensados en la generación, donde el megavatio de inversión para la generación son 500.000 euros, en solar, un poco más en tal. Cuando la inversión para un centro de datos, por ejemplo, un centro de procesamiento de datos, es 20 millones, el beneficio está por encima, evidentemente. Para mí, reservar un megavatio
es como si reservase 1 kilo de rodaballo durante 5 años pagando 0,08 euros. Entonces, claro, oye, resérvame 100. Y en estos 5 años, oye, que se pudren los rodaballos, pues me ha costado muy poquito respecto al beneficio que voy a poder hacer porque la inversión es mayor, ¿no? Entonces, para poder dejar a todo Madrid y a todos los comensales de esa noche en Madrid sin rodaballo, tendré que pagar un precio más alto. Entonces, hacia donde creo que va el Real Decreto es que cada día que tenga yo el rodaballo parado en Mercamadrid, a mí me va a costar un poquito más de lo que me costaba antes, que era la proporción de 40.000 euros por megavatio durante 5 años, que es bastante poco para lo que tú puedes sacar con esa potencia, ¿no? Entonces, yo creo que es una medida que va, bueno, pues a que determinadas reservas que no tenían un proyecto detrás, que no tenían ni restaurante ni comensal esperando, pues, bueno, pues reserven, no sé, otro tipo de producto, ¿no? No sé si ayuda el ejemplo, pero creo que vamos a que, bueno, pues que la cosa no sea tan fácil de acceder, ¿no? Muchas gracias, David. Los centros de datos precisamente están tensionando la demanda eléctrica. Serafi, perdón, te corto, pero es que, o sea, no es que, no, lo siento, pero es que creo, o sea, no es que fuera un mercado gratis, o sea, fuera gratis y ahora cueste, es que ahora privar de la oportunidad a otros que harían algo con esa potencia te sale caro. Porque a quien le estaba saliendo caro era el país, porque hay proyectos que se habrían podido hacer y no se pueden hacer porque yo tengo el rodaballo parado. Entonces, no es que pase de ser gratis a costar dinero, es que ahora te cuesta dinero privar a otros de construir cosas y hacer desarrollo y hacer industria. Perdón, no sé si es un matiz. Comentaba que los centros de datos están tensionando la demanda eléctrica en Europa y en España. O sea, estáis presionando por el rodaballo, digamos, ¿no? Por un lado, ¿qué crees que necesitáis del sistema eléctrico español para crecer sin comprometer la estabilidad de la red? Y, en segundo lugar, ¿cómo puede el sector tecnológico colaborar en la flexibilidad del sistema en lugar de ser visto como una gran carga de la demanda? Sí, pues mira, un poco por negarte la mayor, ¿no? Si me permiten, ¿no? Lo de la demanda. Los centros de datos demandan mucha energía. Oye, los centros de datos demandan la energía, por ejemplo, tenemos a Ignacio sentado aquí delante que está haciendo una gestión cuya huella en su teléfono, cuya huella energética él no la paga en su factura. La paga aquel lugar en el que sucede, que es un centro de datos, ¿no? Entonces, los centros de datos demandan energía porque Red Eléctrica necesita unos servicios, porque hay 10.000 pymes en España que utilizan AWS, porque cuando yo voy a casa por la noche, o alguien que tenga tiempo, no tenga 3 hijos y se quede dormido a las 9, ¿no? Y se pone una serie, la energía necesaria para que al ver Netflix o la plataforma que sea, o Amazon Prime, que tampoco está mal, ¿no? La energía necesaria para que yo vea esa película no se consume en mi casa, no me la cobra, se consume en otro lugar. Yo la pago en lo que me cueste Netflix al mes, ¿no? Nosotros transformamos potencia en servicios, en innovación, en capacidad de... Claro, los centros de datos, yo entiendo que tú dices, oye, es una industria. Ya, bueno, pero es que, o sea, claro, no llega un camión con una materia prima, la descarga, la metes allí y luego otro camión carga las cosas y se las lleva. Todo pasa bajo tierra, entonces dices, es que ahí no pasa nada, habrá gente como haciendo cosas raras. No, lo que pasa es que la energía se transforma en innovación y sale sin que allí se cargue nada, en ningún camión, ¿no? Pero es que vosotros no existiríais como periódico sin eso. O sea, vuestro modelo de negocio es el mismo. A mí no me entra papel por un lado, lo imprimo y lo saco por el otro y lo consume la gente. No. Esto va por abajo y además, oye, cada artículo, supongo que tenéis ahí los artículos más leídos, ¿no? Serafí en el número 1. O sea, eres un gran consumidor, eres el gran consumidor dentro del diario, eres tú. Vamos, tú o quien sea el más leído, ¿no? Entonces, claro, quiero decir que creo que hay que entender el sistema. O sea, los centros de datos no devoran energía, la transforman para una sociedad que demanda muchísima más digitalización. Lo que hay que hacer es hacerla mucho más eficiente. ¿Cómo puedes hacerlo? En lugar de tener tu centro de datos como en el bajo a la derecha, cerrado como con llaves y tal, oye, llévalo a un sitio donde esa computación consuma el 90% menos de energía por economías de escala, ¿no? Se me ocurren algunos, pero no voy a hacer aquí promoción de ninguna compañía, ¿no?
Entonces, creo que eso es, digo, que es importante porque yo entiendo que es un modelo pues, bastante nuevo y que cuando tú consumes energía, cuando tú cargas el teléfono que sea, de la marca que sea, por la noche lo que cargas es la energía de la pantalla y un poquito de computación, pero la mayor parte de tu huella energética diaria en la digitalización sucede en otro lado. Perdón por alargarme. Muchas ¿Puedo gracias, hacer- muchas puedo- gracias, David. Perdona, Serafín. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque hay un dato que yo he leído y no he contrastado con nadie del sector, entonces tengo aquí. Hay un informe de la Agencia Internacional de la Energía que estima el consumo futuro necesario en Europa para los centros de datos en unos teravatios hora, que al final, en términos de potencia, son 3,5 gigavatios, ¿vale? Y entonces, en toda Europa, las necesidades a 2030, ¿vale? ¿Vosotros habéis hecho alguna estimación? ¿Os parece razonable este dato? Porque claro, a mí me choca, en mi gremio me choca con pues yo estimo que 14 gigavatios que hay ahora mismo otorgados o más en centros de datos solo en España. O sea, que a lo mejor tenemos... entonces, ¿este dato de 3,5 a 2030 lo sabes? ¿Os da igual te Mira, pillo? justamente ayer la patronal del sector, ¿Perdón? la patronal del sector, Ah, justamente ayer, de los datos, daba a conocer cómo fue los datos de 2025 y en este sentido tenía la previsión de multiplicar por 6 la potencia, creo. Sí, o sea, yo creo que la cuestión es que haya anunciado, que haya en operación, ¿no? Porque ese cálculo es sobre lo que hay en operación, ¿no? No es un cálculo en 10 años habrá No, era un ese cálculo consumo. de previsión. Pero para 2030. Para 2030, vale. La Agencia Internacional de Energía. Vamos a ver, 3 gigas 2030, bueno, desconozco los otros y desconozco en potencia. Claro, traduce eso a gigavatios por año, lo que sea, ¿no? Yo cuando digo, es que los centros de datos van a necesitar el 1% de la energía del mundo para... Digo, pero ¿cuánto tiempo? Coge la app esta del iPhone que te dice cuántas horas has estado al día en tu teléfono. Sí. ¿Quién ha estado un 1% de su día? ¿Quién ha estado un 10%? Entonces, quiero decir que es que al final tú estás traduciendo en consumo energético algo que todo el mundo estamos haciendo y que además todo lo que antes, digamos, el consumo que antes se computaba en otras categorías, ahora se computa en esa. Entonces tú, lo que antes no existía lo pones ahí y además aquello que sí que computa lo haces más, pues es que es evidente que sea normal que crezca, ¿no? Ahora, el cálculo interesante es por el hecho de utilizar la digitalización o determinados servicios de la digitalización, ¿cuánto ha bajado el consumo en otros sectores? O sea, la industria de la construcción que optimiza, vosotros que optimizáis, quien sea, ¿cuánto consumís menos? ¿No? Y claro, porque si no es un dato... o sea, si no es como decir, bueno, es que los autobuses eléctricos consumen un montón de energía. Es que esto no puede ser. Es que en el año 1998... es que ha subido, bueno, es un 3.000% más el consumo de energía de los autobuses eléctricos en España. Ya, hombre, claro, pero ¿cuánto gasoil se deja sin tener ninguna contra...? Pero digo que creo que es un dato que hay que analizar en ese contexto. Yo creo que los centros de Muy datos rápido, no son por el favor. culpable de nada. De nada. Es la oportunidad que tenemos para que el resto de industrias, la cementera, la acerera, la propia red, la digital, simplemente tenemos que incluiros en el puzzle. Y os tenemos que incluir como alguien que puede darle flexibilidad, que puede interactuar. Estamos condenados a tener a los centros de datos como aliados. María Esta es Luisa, mi opinión. no hemos dicho lo contrario. Y además agradecemos a David y a Amazon que nos permitan almacenar nuestros datos. No sé si... y que podamos preguntando si erais clientes como y tal, diario tampoco he querido yo decirlo. Tampoco quería hacer una cosa así más, pero vamos, con el proveedor de cloud, si es con otros, peor para vosotros, pero vamos, también tendréis más huella energética, seguro. Pachi, no sé si quieres aportar algo a este mini debate. Si no, yo te preguntaría que el trilema energético vuelva al centro del debate general. ¿Se puede mantener la descarbonización al ritmo actual sin comprometer la seguridad de suministro y de precios? Voy a intentar aportar algo al debate que estaba pronunciando antes, porque a mí me gustaría ver las cosas un poco desde fuera. O sea, no desde fuera, desde arriba. Vamos a ver. Comentabais la saturación de la red, comentaba María Luisa. Este es el mapa de España de saturación de red de distribución. ¿Vale?
100% Castellón. Eso significa que no se puede hacer una vivienda. Significa que no se puede electrificar una fábrica. Entonces, País Vasco, igual. Zaragoza, igual. Teruel, igual. Tarragona, igual. Este es el problema. ¿Por qué? Porque se ha cumplido la profecía, es decir, porque las renovables y el precio barato, comentaban esta mañana, un 60% más barato que Alemania, un 70% que Italia, ha traído peticiones. Y es verdad que, fijaros, que siempre hablamos de lo negativo o de lo que no se puede hacer. Yo no digo que no haya centros de datos que hayan pedido accesos y que no vayan a ejecutar obras y que hayan pedido en varios sitios. Pero yo estoy seguro que las viviendas que necesitan un plan urbanístico para solicitar un acceso se querían hacer y se les está diciendo que no. Yo estoy seguro que las fábricas que ya están en España y que piden un acceso allí donde llevan 40 años funcionando, querían electrificar sus procesos y no pueden. ¿Y por qué no pueden? Pues yo creo que es sencillo. Porque las peticiones se disparan y las inversiones en la red eléctrica llevan fijas desde el 2012. Cualquier recurso que se dispara su demanda y su inversión es homogénea durante 14 años, llega a la saturación. Ha dicho, fijaros, la electricidad, un megavatio hora fotovoltaico, que fijaros, es que la rueda deja de girar, porque la red es la única forma de que esa ventaja competitiva, es como tener una mina de oro sin carretera, que la ventaja competitiva de las renovables llegue a la gente. No podemos aprovechar la oportunidad económica si esas fábricas que quieren venir aquí porque le coste la energía más barato, no puede acceder a ella. En este mismo ínterin, Francia ha multiplicado sus inversiones en redes por 4. Alemania por 3. ¿Qué les está diciendo? Tiene un plan antes de que lo pidan. Fijaros, aquí estamos viendo cómo priorizamos, y lo estamos haciendo muy bien, porque tenemos el problema que tenemos y cuando tienes un problema o una enfermedad, tienes que tomar decisiones sobre tu situación. Pero está conectando los 50 polos industriales más importantes de Francia de forma anticipada antes de que la industria los pida. Porque lo que está diciendo es, en España igual tienes un precio de energía más barato, pero aquí te puedes conectar. Y en muchos casos eso es una ventaja competitiva. Morgan Stanley dijo en diciembre, España puede ser un hub industrial europeo, pero la red eléctrica es el limitante. BBV hace un mes, las redes eléctricas se han convertido en la restricción determinante del crecimiento económico. Y es una cosa que es relativamente fácil. Un gigavatio nuevo fotovoltaico que venga a España hoy, que queremos seguir, entiendo, incrementando nuestra ventaja competitiva, vertería, es decir, tiraría a la basura el 62% de su producción. Es decir, si no damos acceso, la electricidad es el 22% del consumo energético de España desde hace 15 años. No hemos avanzado. Entonces, la ventaja competitiva que tenemos es dar a esa industria que queremos que venga, a ese empleo que es, fijaros, la energía producida en España, si se la hacemos llegar a la industria, ¿qué es? Impuestos, empleo, servicios. Y el resto, el 82%, que no es energía producida aquí, que es importada, también es empleo, impuestos y servicios, pero en otros países. Y por lo tanto debemos aprovechar eso. ¿Cuánto cuestan las redes? Las redes de distribución son el 12% de la factura eléctrica. Tú imagínate que haces un plan y dices, voy a incrementar un 30% de las redes. Un 30%. Y te equivocas. Toda esa industria que te dijo que iba a venir, no viene. Toda esa vivienda que te dijo que iba a construir, no se construye. Tendrías un incremento de la factura del 3%, que es el equivalente a un IPC de un año. Fijaros, el daño económico del error es ínfimo comparado con la cantidad de inversión que se está perdiendo por no poder hacer. El Gobierno tomó medidas. Primero, priorizar. Y fijaros cómo está priorizando. Primero, vivienda, hospitales, las cosas de la gente. Educación. Y segundo, el trabajo de la gente. Proyectos estratégicos e industrias que ya están. Pues yo creo que es la vía. Y además ha anunciado un Real Decreto para incrementar la inversión un 62%. Es decir, que hay que incrementarlo. No lo discute nadie y lo que tenemos que hacer
es ejecutar. Respecto al dilema que me comentabas, y con esto termino, pues hombre, pues yo creo que es obvio, ¿no? Falló, es verdad, el 28 de abril el sistema, pero fijaros lo que dice la CNMC en su informe, dice, entre otras cosas, las crisis, la gente tiende a pensar, cuando a ti se te van los plomos de la casa, que se encendió demasiadas cosas. En el sector eléctrico lo que pasa es justo lo contrario, que había demasiadas pocas cosas consumiendo. Y eso dificulta más la operación. Es justamente lo contrario. Dice la Comisión, más demanda facilitarían las cosas. Y la tenemos. Antes había que crearla. Ahora la tenemos. Demos servicio en ese sentido. Y lo mismo con la autonomía y con el trilema, el aspecto de la nuclear. Y a mí no me gusta hablar del concepto de la nuclear. Lo que me gusta decir es, ¿queremos seguir avanzando en la autonomía o queremos dar pasos atrás en la autonomía? Y esa es la decisión sobre el parque eléctrico que debes tener. Todo parque eléctrico que sea producción nacional, debes mantenerlo y fomentarlo. Todo parque eléctrico que te genera importaciones, debes, si es necesario, mantener, es un seguro, como son los ciclos. Los tengo ahí por si los necesito, pero lo que más nos gustaría es usarlos poco. Muchas gracias. La verdad es que teníamos más preguntas previstas, pero se nos ha echado el tiempo encima. Así que me gustaría terminar muy rápidamente con una pregunta de cierre para todos. Si hoy tuvierais que elegir una sola prioridad técnica o regulatoria para 2030, ¿cuál sería? Que suceda en 2026, sea la que sea. Bueno, es que el 2030 está ahí a la vuelta de la esquina y simplemente quería complementar con Pachi que además la nuclear es una fuente sin emisiones de CO2 y que da estabilidad sistémica a la operación, con lo cual, y es un activo. Entonces, bueno, dicho esto, ¿y por qué tengo que elegir entre una prioridad técnica y normativa? Vuelvo casi al origen. Para mí es… I-O. Una prioridad. La que quieras. Vamos a diseñar una red integral, no solo la de transporte y distribución, sino desde la generación, el transporte y la demanda, que esté sincronizada, adaptada al siglo XXI, por supuesto mucho más digital, que permita predecir y adaptarse de manera inteligente. Yo lo siento, pero he cogido las dos. Porque no se puede separar la parte técnica de la parte regulatoria. No se puede separar el primer eslabón de la cadena del sistema eléctrico y el último. Tiene que estar integrado. Esa inteligencia yo creo que es la más… Eso pediría. Por supuesto, si está antes del 30, maravilloso. Que no nos queda nada para el 30. Queda ahí muy poquito. Gracias. Carmen. Pues yo lo tengo clarísimo. La seguridad de suministro. Es algo que el informe de la CNMC menciona como algo mollar, algo que además es posible que no siempre haya estado en lo mollar en los últimos tiempos, donde ha habido muchísimos avances y no siempre acompasados. La ley del sector eléctrico pivota sobre la seguridad de suministro a los consumidores y entonces yo pediría que todo lo que tenemos que hacer, todo lo que estamos haciendo, no pierda nunca de vista el foco de la seguridad de suministro y que todo el avance que hagamos en materia de electrificación nunca suponga un perjuicio al consumidor. Tenemos un terrible precedente en este sistema eléctrico, en el ibérico, y es el 28 de abril, que yo de verdad que pienso que puede ser una palanca para mejorar, ¿no? Porque el viernes salió un informe, lo habéis mencionado también, y es mucho más sencillo explicar si Red Eléctrica falla, pero es verdad que bueno, pues se pone de manifiesto todas las causas multisistémicas y el problema es muy complicado. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar para avanzar y yo, vamos, mi petición es no perder nunca la seguridad de suministro como el foco. Gracias. David. Pues vamos a ver, que la forma de regular la flexibilidad no perjudique al consumidor. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque hay una forma de pensar la flexibilidad de los centros de datos que perjudica porque estás en primera fila, pero claro, hay una forma de gestionar la flexibilidad de un tipo de necesidad de acceso a la red como es el nuestro, que supondría aguas arriba, ¿no? Aquí siempre digo aguas abajo, lo que es aguas arriba, pero vamos, hacia el consumidor,
decirle a Ignacio, tu publicidad online solo va a poder estar online de 8 a 7. De 7 de la tarde a 11:30, tú les vas a decir a los que ponen tu publi que no tal. Entonces, ¿qué soluciones de flexibilidad puedes hacer para que la renovable que están los molinillos parados y que podrían estar, digamos, generando una bolsa de potencia que tú puedas usar en esos momentos en los que necesites? Entonces, almacenamiento, baterías, pisar el acelerador y tener en cuenta que cómo se gestione la flexibilidad de los servicios digitales afecta a quien los usa, fundamentalmente, al consumidor. Entonces, totalmente de acuerdo con la seguridad de suministro y que protejamos a los consumidores que usan tecnología para hacer cosas tan dignas como un periódico. Gracias. Pachi, ¿cierras tú? Sí, bueno, yo ya he comentado lo de redes, pero yo creo que tenemos otra cosa clave, que es la fiscalidad. Es decir, fijaros, históricamente la fiscalidad de las gasolinas, el gas y la electricidad eran elementos de política distintos, porque no se podía elegir cualquiera de ellas para hacer lo mismo. La electricidad era para la luz y el frío, el gas era para el calor y la gasolina para el movimiento. La tecnología lo que nos permite ahora es hacer cualquiera de esas cosas con electricidad. ¿Cuánto paga la energía producida en España, que es la electricidad, más que la energía importada, por ejemplo, el gas? 6 veces más. Fijaros, esto es como si a la fresa de Huelva pagase 6 veces más impuestos que la fresa importada de Marruecos, porque el producto es el mismo, es energía. Entonces, eso es una cosa que hay que arreglar. Esto es un arancel inverso. Es decir, ponemos más impuestos a lo que fabricamos en España que a lo que importamos de fuera. Y es un error histórico que lo que hace es encarecer nuestra ventaja competitiva. Tengo aquí el barómetro que sacan los grandes industriales mes a mes. Tengo una energía un 40% más barata que la alemana y una factura final igual. En el camino entre la producción y la facturación nos comemos la competitividad. El Real Decreto nuevo, que está muy bien, dicen, han bajado los impuestos. Y yo digo, sí y no. Han bajado el IVA igual a la electricidad, al gas y a las gasolinas. Y eso está muy bien. Pero el impuesto especial a la electricidad y el impuesto sobre ventas a la electricidad, que es verdad que lo han bajado, lo único que han hecho es dejarnos igual que a la energía importada. Nos lo han puesto al mismo nivel que al gas. Es imperioso que eso siga, porque lo que no puede ser es que se termine la crisis y quien menos afectado esté por la crisis le perjudique en sus precios porque le vuelva a poner muchos más impuestos que la importada. Fijaros, el tercer producto más gravado de España es la electricidad. El primero es el alcohol y el tabaco. El alcohol tiene un 80, perdón, el tabaco tiene un 80, el alcohol tiene un 40 y la electricidad sobre la factura un 37. No tiene ningún sentido que un país que lo que queremos es reducir dependencias, reducir emisiones, aprovechar la ventaja competitiva, gravemos a la electricidad como si fuese algo dañino cuando es el objetivo que queremos conseguir. Perfecto, pues muchas gracias. Con esta idea nos quedamos de protección al consumidor y sin duda la fiscalidad es uno de los factores que contribuyen a ello. Muchas gracias a los 4, Carmen, Pachi, David y María Luisa. Un placer. Y terminamos aquí la primera mesa. Gracias. Bueno, muy interesante la idea esta de la electrificación como la educación, a modo de resumen.